Iniciamos. Marcelo Dueñas, abogado del asambleísta Ana Galarza, afirmó que se cometieron imprecisiones durante las comparecencias a la Asamblea Nacional en las que se trató las irregularidades de las que se acusa a la legisladora, a su defendida. En este mismo espacio afirmó que se rebatieron todos los argumentos que contenían la denuncia y acusación del asambleísta Ronnie Aliaga del bloque de la Revolución Ciudadana. Veamos. Todos los aspectos que contenía la denuncia del asambleísta Aliaga fueron rebatidos de manera documentada por la señora Galarza. Todos, absolutamente todos. De las transferencias de esos supuestos valores a cuentas, la señora asambleísta Ana Galarza demostró que sobre eso jamás en la vida el señor Rodríguez le depositó un solo centavo. Estaban todos los detalles de los estados de cuenta de la señora Galarza ingresados a la comisión. También se ingresaron certificaciones de los bancos relacionados con las cuentas bancarias del señor Paco Sevilla. Esas cuentas están inactivas, unas desde el 2015, otras desde el 2016. El señor Rodríguez ingresa en el 2017 a trabajar. ¿Cuándo pudo haber hecho las transferencias? En relación Usted dice que él miente. Él tiene que asumir la responsabilidad, pero no en la instancia de la Asamblea. 6 de la mañana, 59 minutos. Está con nosotros precisamente Ronnie Aliaga, asambleísta por la provincia del Guayas, miembro del bloque de Revolución Ciudadana. Buen día, gracias por estar aquí. Su réplica. Muy buenos días, Eduardo. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos están siguiendo. Bueno, realmente es sorprendente cómo un legislador no tiene la capacidad siquiera de defenderse. Recordemos que este es un proceso administrativo que se está llevando a través de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y tiene que llevar a su abogado personal para que la defienda. Es más, hasta dentro de la comparecencia la señora Galarza necesitaba estar al lado de su abogado para que le diga al oído todo lo que tenía que contestar. En ese sentido, y contestándole al abogado, que ni siquiera debería hacerlo, pero para los medios de comunicación y para la ciudadanía que merecen saber la verdad, cuando yo documenté mi denuncia, estaba con todos y cada uno de los documentos que configuraban la infracción cometida por la señora Galarza, que es con un causal de destitución, que es la gestión de cargos públicos. Si vemos casos análogos, que existe uno dentro de la Asamblea Nacional, que fue el de la ex legisladora Norma Vallejo, nos damos cuenta que en ese caso se procedió de la siguiente manera: por un audio que menciona que hay un ofrecimiento de un cargo público, se sanciona a la legisladora con destitución. Y recordarle a la ciudadanía ecuatoriana que miembro de esa comisión y quien hizo las preguntas a los comparecientes fue la señora Galarza, y el cual solamente por el ofrecimiento de un cargo público fue destituida. Aquí en este caso no solamente hay el ofrecimiento, hay la gestión y se consume el hecho, porque el señor Lenín Rodríguez, quien pone la denuncia, es contratado en el despacho de otra legisladora. Pero además de eso, no solamente tenemos el audio, hay el ofrecimiento, la gestión y se concreta la contratación, sino que además hay una declaración juramentada. Dentro del proceder de la comisión multipartidista dejó mucho que desear porque se notó claramente el sesgo con el que se estaba actuando. ¿Por qué? No hicieron válidas ninguna de las pruebas, solamente hicieron válidas las declaraciones juramentadas de los asesores de la señora Galarza, hoy en día ex asesores, ya que es tanto la maraña de corrupción que se ha presentado dentro del despacho de la señora Galarza, que muy acertadamente la señora presidenta de la Asamblea Nacional toma la decisión de desvincular a estos dos personajes del despacho, bueno, en este caso de la Asamblea Nacional. Y ahora, las razones por las que se destituye a estos asesores de alguna manera no incriminan a la propia asambleísta Galarza, es decir, ¿no es ella de algún modo corresponsable o superior en su jerarquía de responsabilidad respecto de estos funcionarios? Por supuesto, y eso es lo que la ciudadanía tiene que entender. Dentro de ¿En qué puntos específicamente cree usted, disculpe, para responder la pregunta? ¿En qué medida ella es responsable de lo actuado por ellos? Porque ella es la jefa inmediato, ella es la que avala con su firma el proceder de sus subordinados en este caso. Es decir, las hojas de asistencias que eran fraudulentas, que estaban mintiendo, porque obviamente ya se demostró que el señor Mayorga trabajaba también en Flota Pelileo y la señora Carmen Alvarado ni siquiera trabajaba.
porque eso es que trabajo desde mi casa. Yo creo que todos los ciudadanos que en este momento se están alistando para ir a su lugar de trabajo han de estar indignados pensando que una persona gana más de $2.500 desde su casa trabajando, supuestamente, cuando es un trabajo territorial y político. Y en ese sentido, la desvinculación de ellos nos da la razón de que esto se hizo de mala manera, que era con el aval de la legisladora Galarza, porque ella firma las hojas de asistencia. Y en ese sentido, lo que le mencionaba era que a través de mi denuncia, que era por un artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se descubre toda una maraña de corrupción que tiene que ver hasta con el pago de deudas hacia el asambleísta, y eso puede caer en un causal, posiblemente de enriquecimiento ilícito. A ver, explíquenos lo último que acabo de decir, un pago de deudas. ¿De qué deudas? Por supuesto, hay una factura hacia una fundación que va dirigida la factura hacia la señora Galarza, y en ese sentido ella tiene que pagar $4.200 de 15 adhesiones para un banquete en la ciudad de Guayaquil, para aparecer dentro de un libro que se llama Personajes y Personas, y ella traslada esos costos a su equipo de trabajo. En ese sentido no es un aporte voluntario, ella les está pidiendo que le paguen esas adhesiones. ¿Y ese pago se produjo? Por supuesto, presentamos nosotros también como pruebas las transferencias correspondientes del señor Lenín Rodríguez hacia el asesor número 1, el señor Iván Mayor. Ahora, lo que al final del día se está juzgando es si tramitó o no cargos públicos. Por supuesto, pero los ecuatorianos tienen que entender que el proceder de un legislador no debe ser de esta manera. Si ya hay los causales suficientes para el tema de destitución por la gestión de un cargo público que se consumó, pero el resto de estas cosas, imagínense justificar solamente una sanción por el mal uso de una tarjeta magnífica, cuando sabemos que eso es usurpar y fingir que uno es funcionario público, porque el familiar de la señora Galarza que usaba la tarjeta era básicamente para justificar el ingreso al Palacio Legislativo de una persona que supuestamente trabajaba desde su casa, y en ese sentido nos podemos dar cuenta que se está configurando también algo parecido al piponazo. Es decir, los legisladores no podrían darle espalda al hecho de que hay otros temas que, aunque no violenten norma específica, tienen que ver finalmente con el juicio moral de lo actuado, de las actuaciones del asambleísta Galarza. Por supuesto, siempre se ha hablado de normas. Si esto es válido para el asambleísta Galarza, ¿por qué no para la señora Vallejo? Norma Vallejo. Eso es lo que estamos hablando. Aquí el asunto es que Norma Vallejo fue destituida, y si midieron con esa vara, con exactamente las mismas consideraciones por supuesto, que usted aduce ahora. Sí. Pero cuando estuvo aquí Amapola Naranjo, su colega del bloque de Revolución Ciudadana, ella dijo que no estaba de acuerdo con la destitución de Norma Vallejo, bajo ningún concepto. Sin embargo, con los mismos argumentos, aduce que debe ser destituida Ana Galarza. Es que bajo ese concepto significa que la comisión multipartidista anterior que trató el tema de la legisladora Norma Vallejo, significa que actuó con mucha ligereza o fue direccionada a la fiscalización. Y en ese sentido, recordemos que si ya se ha presentado un caso análogo en las cortes internacionales, le va a sacar una cantidad indeterminada al país por la violentación de sus derechos. A ver, ¿qué derechos fueron violentados? Insisto, ¿usted está de acuerdo en que bajo la misma lógica se juzgue y destituya a Ana Galarza? Sin embargo, aducen que eso no estaba bien en el caso de Norma Vallejo. Claro, por supuesto, la justicia tiene que ser igual. La justicia tiene que ser igual en todos los casos. Y en ese sentido, si a Norma Vallejo se le acusó por el mismo tema, por el mismo causal, o gestión de cargos públicos, y solamente con un audio, no había declaración juramentada del beneficiario, solamente un audio donde decía que ofrecía el puesto, se la destituye. Acá no solamente que está el audio, acá no solamente hay una entrevista, aquí no solamente hay una nota periodística donde la legisladora donde entró a trabajar Lenín Rodríguez acepta que se lo contrató por la recomendación de la legisladora, también hay una declaración juramentada. Entonces, ¿qué más pruebas queremos nosotros? ¿Está usted de acuerdo entonces con la destitución de Norma Vallejo? Dentro de mi denuncia yo estoy poniendo que el causal es motivo suficiente para que sea destituida, para que pierda su dignidad de asambleísta. Ana Galarza, por supuesto. Le estoy preguntando, ¿usted estaba de acuerdo entonces con la destitución de Norma Vallejo? En ese sentido, si estamos midiendo bajo esa misma vara, por supuesto. Esto pasará al Pleno de la Asamblea.
¿Qué cree usted que va a ocurrir allí? Bueno, yo considero como joven político, quizás con todavía esa inexperticia, uno va adquiriéndola poco a poco en el trajinar, pero considero que dentro del Pleno de la Asamblea Nacional estamos los 137 mejores hombres y mujeres del país, con calidad moral proba, y que obviamente tenemos que darle respuesta a los ciudadanos. Toda esta maraña que se ha dado dentro del despacho de la señora Galarza no es el proceder adecuado de un representante del pueblo ecuatoriano. La gente realmente, la ciudadanía en las calles se muestra indignada por cómo se ha trabajado, cómo se ha mancillado en contra de los derechos de los trabajadores que laboraron en ese despacho. Y en ese sentido tenemos la responsabilidad histórica y con el país para responderle que realmente la Asamblea Nacional hoy en día hace una fiscalización que no es sesgada, que es imparcial y objetiva. Se dice que hay 17 asambleístas más que están siendo investigados por el mismo género de irregularidades. Esto significa que esto va a continuar. Usted será consecuente con su postura actual y votará en el futuro por la destitución de nuevos asambleístas implicados en este tipo de irregularidades, aunque sean de su bloque. Mire, lo que tenemos que tener claro es que dentro de una investigación tienen que haber las pruebas suficientes. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y si hablamos de defender la patria y de combatir la corrupción, venga de donde venga, tenemos que ser consecuentes con ese discurso. Y efectivamente, nuestra votación siempre se ha visto reflejado en mantener esa institucionalidad de la Asamblea Nacional, defendiendo las causas justas. Y en ese sentido, nosotros vamos a actuar apegados al derecho, a la ley, y obviamente que se dé el debido proceso, como se ha dado con el caso de la señora Galarza. Gracias, Ronnie Aliaga, asambleísta por la provincia del Guayas, miembro del bloque de Revolución Ciudadana. El país sigue expectante respecto de lo que la Asamblea decida en este caso y en los futuros casos, en donde, como dice nuestro invitado, las pruebas sean suficientes como para asegurar que el comportamiento de los asambleístas merece observación, merece análisis, merece castigo. Gracias, amigos televidentes, también por seguirnos. 7 de la mañana, 9 minutos, hacemos un breve corte, disculpen la tos. Ya volvemos.